Hay apellidos que abren puertas, pero también cargan expectativas. Porque en el fútbol, llamarte como tu padre no te regala minutos, no te regala goles, y mucho menos te regala respeto. Hoy hablamos de un delantero que decidió no vivir a la sombra de nadie, que entendió que el talento no basta y que para crecer, a veces hay que cruzar el mundo entero. Esta es la historia de un chico que creció entre vestidores, pero que se hizo futbolista lejos de casa. Del fútbol mexicano a la presión del viejo continente. Del hijo del Chaco al delantero que se gana su nombre a base de goles. Porque el instinto no se hereda, se demuestra. Bienvenidos y bienvenidas a Fútbol Lejos de Casa, el podcast de quienes cruzaron fronteras para convertir los sueños en historia. Este es el viaje de Santiago Jiménez, el instinto que cruzó el océano. Antes de que Europa volteara a verlo, Santiago Jiménez tenía una misión más próxima: ganarse su lugar en el profesionalismo mexicano. Nacido en Buenos Aires, Argentina, el 18 de abril del 2001, Santiago Jiménez llegó a México siendo un niño y pronto se integró a las fuerzas básicas de Cruz Azul, donde su instinto goleador comenzó a tomar forma entre juveniles y categorías inferiores. Su paso por las divisiones menores no fue solo de aprendiz, fue de dominio. Goles, movimientos inteligentes dentro del área y esa impresión de que había algo más que solo un apellido. Con apenas 16 años, Santiago hizo su debut en Primera División, entrando al campo como suplente en un partido de liga en 2017. No fue un debut con desfile de luces, fue un recordatorio. Aquí hay centro delantero en construcción. Pero el fútbol profesional no perdona errores, y Santi lo entendió pronto. Minutos contados, competencia feroz y la obligación de demostrar que su nombre no era solo herencia, era potencial. En esos primeros años, sus números fueron creciendo con paciencia. A lo largo de más de 100 apariciones con Cruz Azul, anotó alrededor de 21 goles y brindó varias asistencias, consolidándose como un delantero con presencia física, sentido del gol y una determinación que lo distinguía de otros jóvenes talentos. Pero más allá de las cifras, lo que realmente marcó esa etapa fue cómo transformó la paciencia en convicción. Porque debutar a los 16 no te hace estrella, te da la oportunidad de convertirte en una. El momento que define a un futbolista no siempre tiene fecha, pero a veces sí tiene lugar. Era el 29 de julio de 2022 cuando Santiago Jiménez tomó su decisión más valiente: empacar su juventud, su ambición y su futuro. Cruzar el océano rumbo a Rotterdam, a jugar con el Feyenoord de los Países Bajos. No fue un salto fácil, fue un compromiso con su sueño. Llegó con apenas 21 años y firmó un contrato de 4 temporadas con un club de historia europea, dispuesto a probarse de verdad lejos de casa. Los primeros días en The Quip fueron de adaptación, extrañar a la familia, entender un nuevo idioma futbolístico y competir por un puesto con atacantes consolidados. Pero Santi tiene algo que va más allá del gol. Tiene instinto para encontrar espacios, leer los tiempos y anticiparse a los defensores. Su primer gol no tardó en llegar. El 27 de agosto de 2022 anotó su primera diana en la victoria 4-0 contra el FC Emmen y además dio una asistencia ese mismo día. Ese día no solo celebró un doble aporte, celebró también una declaración de intenciones. La Europa League lo presentó con fuerza. Ingresó como suplente en un partido contra la Lazio y marcó 2 goles, dejando claro que en el gran escenario también podía brillar. Cuando llegó el tramo decisivo de la temporada 22-23, se ganó su titularidad. Con 15 goles en Liga y 23 en todas las competencias, ayudó al Feyenoord a conquistar la Eredivisie, convirtiéndose así en uno de los máximos goleadores del campeonato neerlandés.
Ese título no fue solo un trofeo, fue su primera consagración en una liga europea importante, caminando con autoridad, definiendo con precisión y mostrando que su instinto para el gol no es solo casualidad. Porque en Europa no se trata de llegar, se trata de permanecer, de producir y de hacer historia. Si cruzar el océano fue valentía, lo que vino después fue eficacia con nombre propio. En su etapa con el Feyenoord, Santiago Giménez encontró su lugar en el mundo. Lo hizo de una manera que pocos delanteros mexicanos lo han logrado. En la temporada 22-23, apenas en su primera campaña completa en Europa, anotó 15 goles en la Eredivisie y 23 en todas las competencias. Números que lo colocaron como pieza clave del título de liga. Fue una temporada en la que demostró que su instinto no era ocasional, era constante, pero la historia no se detuvo ahí. En la temporada 23-24, Santiago continuó su ascenso, se consolidó como uno de los delanteros más letales del fútbol neerlandés. 23 goles en 30 partidos de liga, siendo de los máximos anotadores en un campeonato competitivo como la Eredivisie. Cada gol era una declaración. No importaba si era un cabezazo en un derbi, una definición en el área pequeña o un disparo colocado desde afuera. Giménez sabía dónde estaba la red. No solo en lo doméstico, en torneos europeos también dejó huella. Con 5 goles en la Champions League para el Feyenoord, su nombre empezó a sonar incluso entre los grandes cazatalentos del continente. La letalidad de Santi no fue obra de la casualidad, fue producto del instinto, de la técnica y de una mentalidad inquebrantable. Sus 65 goles en 105 partidos con el Feyenoord, entre liga, copa y competencias europeas, lo convierten en un símbolo de constancia goleadora para un mexicano en Europa. Esa etapa no solo representó cifras, representó una declaración de intenciones, que el instinto goleador de Giménez no se mide por su edad, sino por su impacto. Cuando en Europa empezaba a sonar su nombre, México también volteaba a verlo con expectativa. Para un mexicano que destaca en Europa no hay rival más grande que el peso de la camiseta tricolor. Santi hizo su debut con la selección mayor en octubre de 2021, un partido amistoso. Poco después, anotó su primer gol con el Tri en diciembre de ese mismo año. Así empezó a tejerse la ilusión. Un delantero que con su instinto pudiera llevar a México más allá de lo esperado. Esa ilusión se convirtió en presión cuando llegó la primera gran prueba, la convocatoria para el Mundial de Qatar de 2022. Después de brillar en la primera mitad de la temporada con el Feyenoord, Santiago fue incluido en la prelista de 31 jugadores seleccionados para pelear por un lugar en el plantel final. Pero la historia dio un giro doloroso. En el último corte, días antes de que arrancara la Copa del Mundo, el técnico Gerardo Martino decidió dejarlo fuera de la lista definitiva de 26 jugadores. Fue un golpe tremendo para Santi. Él mismo ha contado cómo, tras haber sido informado por el propio entrenador de que estaba en sus planes, se quedaba fuera de un torneo que había soñado desde niño. Para México fue tan desconcertante como para él. Elegir delanteros como Rogelio Funes Mori y Raúl Jiménez, pese a que Jiménez venía de una temporada histórica en Europa, generó controversia entre aficionados y medios. A nivel colectivo, el Tri no tuvo el mundial que esperaba. Quedó eliminado de la fase de grupos. No logró pasar a octavos. Un resultado que marcó uno de los tropiezos más significativos de ese ciclo. Para Santiago, ese instante fue un recordatorio crudo de que la selección no solo se gana con goles, se gana con oportunidades, confianza y timing. Pero también fue un impulso interior, porque los sueños no terminan en un no. A veces solo se retrasa el momento de demostrarse a sí mismo.
Santi nunca se rindió. Volvió, trabajó y alzó su voz con hechos, no con palabras, siendo protagonista en torneos como la Copa de Oro 2023, donde anotó el gol que le dio a México su 9º título continental. Llegar al Milan era el siguiente gran paso. Un club histórico, una ciudad que respira fútbol y una afición que exige excelencia. El 3 de febrero de 2025, Santiago Jiménez firmó con el AC Milán un contrato por 4 temporadas hasta junio de 2029. Una operación que rondó los 32 millones de euros más complementos. Las expectativas eran claras. Ser el 9 que el Milan necesitaba para competir en Italia y en Europa. Su impacto empezó con momentos destacados. Anotó en su debut en Serie A. También marcó con el Rossoneri en la Champions League. Estableció un récord como el mexicano con más goles en una sola campaña en Champions, superando a figuras legendarias como Hugo Sánchez y Javier Hernández. Pero la realidad en el calcio ha sido más compleja. A diferencia de su explosión goleadora en Holanda, en Italia el gol ha sido más esquivo. La competencia por el puesto titular es feroz en un equipo donde otros jugadores también aspiran a brillar. En la temporada 25-26, Jiménez ha tenido altibajos. Solo ha podido marcar un gol en el campeonato italiano hasta ahora y ha enfrentado una sequía que le ha costado críticas y especulaciones sobre su continuidad en el club. ¿Qué significa esto para un futbolista acostumbrado a convertir cada oportunidad en Holanda? Pues que el fútbol europeo también premia a quienes se adaptan rápido al contexto y al estilo táctico de cada liga. Mientras tanto, los rumores de mercado crecen. Clubes de la Premier League han preguntado por el delantero mexicano. También ha trascendido que el Milan podría abrir la puerta a una salida si llega una oferta interesante. Incluso se ha mencionado conversaciones para un posible cambio de club dentro de Italia, con ofertas de intercambios o traspasos que involucrarían a otros atacantes europeos. Esa dualidad, ser un goleador formidable en Holanda, pero tener que redefinirse en Italia, es uno de los momentos más delicados de su carrera. ¿Se queda para pelear por un lugar y demostrar que su instinto goleador también puede florecer en el calcio? ¿Cambiará de aire para encontrar más continuidad y ritmo? Sea cual sea la decisión, este capítulo representa la siguiente gran prueba de carácter en la historia de Santiago Jiménez. La historia de Santiago Jiménez no se puede contar en pasado. Todavía se está escribiendo. Ya cruzó el océano. Ya fue campeón en Europa. Ya respondió cuando muchos dudaban. Pero el verdadero reto de un futbolista no es llegar. Es sostenerse, adaptarse y volver a levantarse cuando el camino se vuelve cuesta arriba. Hoy, Santi está en ese punto exacto de su carrera donde cada decisión importa, donde cada partido puede cambiar el rumbo, donde el instinto ya no solo se mide en goles, sino en carácter. Tal vez vendrán más títulos, vendrán más cambios, tal vez vendrán noches europeas que aún no hemos imaginado. Lo único seguro es que el chico que salió de México con la maleta llena de sueños todavía no ha dicho su última palabra, porque el instinto que cruzó el océano sigue buscando el siguiente desafío. Y mientras esa historia sigue avanzando, nosotros seguiremos contando estos viajes, estas decisiones y estos sueños que se persiguen lejos de casa. Si disfrutaste esta historia, comparte este episodio y síguenos en tu plataforma favorita. Búscanos como Fútbol Lejos de Casa en Spotify, Apple Podcast y YouTube. Acompáñanos en redes sociales para seguir descubriendo más historias de mexicanos que dejaron huella en el mundo. Porque las grandes historias siempre se cuentan lejos de casa.